buscar Mateo capítulo 5, vamos a estar viendo a partir del versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 5. Y vemos acá en Mateo capítulo 5 a Jesús hablando. Y dice así el versículo 13: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Dice Jesús. Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Déjenme contarles que en Israel la sal era en Israel, en el pueblo de Israel de aquel entonces, la sal era un elemento que servía para un sinfín de usos, para un sinnúmero de usos. Por lo tanto, era muy apreciada por todo el mundo. Casi todo el mundo apreciaba la sal. Los sacrificios que se ofrecían en el templo tenían que ser salados para ser aceptados por Dios. Imagínese usted. Algunos textos rabínicos también usan la sal como un símbolo de sabiduría. Pablo dice en Colosenses capítulo 4, el apóstol escribe lo siguiente: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepa cómo debes responder a cada uno. Los dos usos más importantes de la sal en el tiempo de Jesús era para purificar y para preservar. En aquel tiempo no existían refrigeradores, ¿sí? No había cómo preservar la carne, ni las comidas, ni los animales, perdón. Entonces usaban la sal para poderlos preservar, que se mantuvieran sin estar podridos, ¿verdad? Por lo menos, si usted recordará, 6 de los apóstoles eran pescadores, habían sido pescadores, y a ellos les había tocado pues estar pescando en el mar de Galilea, y ellos también tenían que salar el pescado que ya habían ellos pescado, los peces que habían pescado, ellos también tenían que salarlos para poderlos llevar a Jerusalén y a Roma para poderlos vender. Ellos estaban familiarizados con el uso de la sal. Jesús nos llama hoy en este capítulo a que nosotros seamos sal del mundo. Jesús hoy nos invita a cada uno de nosotros a ser sal del mundo. El deber del discípulo es de salar con el evangelio a un mundo que se ha podrido, a un mundo que está contaminado. Entonces Jesús invita hoy a su iglesia, a sus discípulos, a ser sal del mundo. La sal sirve para eso, para preservar, para purificar. La sal también es usada para purificar ciertas lesiones y heridas en la piel. Para eso se usa la sal todavía hoy en día. Se nos dice que se acostumbraba a frotar con agua y con sal, con agua salada, a los recién nacidos para limpiarlos cuando estaban apenas las señoras dando a luz. Por otra parte, la sal también puede llegar a ser útil y la sal, puede ser inútil. No sirve de nada si la sal se mezcla. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Si a usted le echa azúcar a la sal, ¿sirve la sal? Ya no. Si usted le echa tierra a la sal, ¿sirve la sal? Ya no. Si usted le mezcla miel a la sal, ¿funciona la sal? Ya no. Entonces, cuando la sal se mezcla con otra cosa, entonces esas impurezas las absorbe la sal. Y así también pasa con los discípulos, ¿sí?, que no se dedican a purificar y preservar al mundo con el mensaje del Señor. Pierden su sabor, pierden su función. La iglesia es llamada siempre a ser sal del mundo, a preservar al mundo, a darle sabor al mundo. Vayamos al versículo 14. Jesús continúa diciendo: ahora les dice también esto: ustedes son, ahora ya no la sal, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo es del primer evangelista, y aquí llama a los discípulos a ser luz. Y esto es interesante porque mira el corazón de Dios.
El corazón de Dios es un corazón que quiere llegar a todas las personas. Fíjate que Mateo no se dedicó a decir Jesús es la sal de Israel. Mateo nunca dijo eso, ¿sí? Ustedes son la sal de Israel, pueblo de Dios, ustedes son la sal de Israel, o la sal o la luz de Sión. No, sino que acá está diciendo Mateo que nosotros, el pueblo de Dios, somos luz, pero luz que alumbra para todas las personas. Tampoco se enciende, continúa Jesús diciendo, una lámpara y se pone bajo o debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Tiene sentido, ¿cierto? Usted, en el tiempo de Jesús usted prendía una vela, ¿y qué pasaba si usted la ponía en un cajón? Bueno, se quemaba el cajón y no alumbraba a nadie. No tiene sentido. Entonces Jesús dice que la luz es para ponerla en un lugar donde todo mundo lo pueda ver. Las doctrinas de la fe, es decir, la doctrina cristiana, la fe cristiana, no son enseñadas, no se deben de enseñar a los demás en secreto o ser yo cristiano en secreto. No, debe de hacerse a la luz de todas las personas. No puede ser tampoco dirigida nada más a un selecto grupo de personas. El mensaje del Señor que trae luz a la vida de las personas debe de ser para todo el mundo. La iglesia debe estar siempre dispuesta a enseñar al mundo, a todas las personas. No es tampoco para los sabios, para aquellas personas que son muy eruditas. No, es para todo el mundo. Jesús enseña que las buenas son para todos, las buenas nuevas de salvación. El evangelio es para todos y deben de ser proclamados a todo el mundo. Esta es una invitación hoy para cada uno de nosotros, hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. El versículo 16 continúa: de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Este versículo no necesita explicación. Lo voy a volver a leer. Escuche bien. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo otros conocen del Señor? Por medio de nuestro ejemplo, de las buenas obras que hacemos. Las buenas obras nos salvan, ¿cierto? Estamos de acuerdo todos con eso. Nos salva el Señor Jesucristo, la fe en el Señor Jesucristo. Pero la persona que tiene fe hace buenas obras. Continúa el versículo 17. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. De algo que acusaban a Jesús, ¿sí? Los opositores de Jesús acusaban a Jesús, era de que él había venido a cambiar las leyes, que él había venido a destruir las costumbres y tradiciones del pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús no vino a eso. Jesús no vino para acabar con la autoridad de la ley, es decir, de la escritura, ni de los profetas, pero les dio a la ley, a la Biblia, a la escritura, lo que hoy conocemos como la Biblia, la escritura, la ley, la Torá en aquel entonces, vino para darles una nueva función. Jesús nos enseña la función de las escrituras, ¿sí? Y esa función es diferente, es ahora completamente diferente. Con la venida de Jesús ahora se promueve la ley en la vida de los creyentes y el cumplimiento a un nivel más profundo. Ya verá usted por qué. Por ejemplo, lo que enseñó Jesús sobre el mandamiento que dice no matarás, dio Jesús el verdadero significado a ese mandamiento.
El pueblo lo interpretaba de una manera y cuando vino Jesús, Jesús enseñó a interpretar ese mandamiento de una nueva forma, con un nuevo significado. Es decir, que en un nivel más profundo lo que Jesús estaba diciendo: amarás a tu prójimo como Jesús te ha amado a ti. Esa es la diferencia. Cuando la escritura, cuando la ley la miramos a través de los ojos de Jesús, tiene un significado diferente, un significado profundo. Y eso es lo que es ser sal y luz, entender esas palabras de Jesús y compartirlas con los demás. Enseñarles el significado de la palabra. La gente está hoy asustada de ir a las iglesias, no quiere ir a las iglesias, tiene falsas ideas de lo que es la iglesia. Pero nosotros, la iglesia, somos llamados a enseñar la verdad de las escrituras tal y como Jesús las enseñó, con los ojos de Jesús. Por eso es importante que nosotros aprendamos más y más de Jesús. Continuó Jesús diciendo: porque de cierto les digo que mientras exista el cielo y la tierra no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Interesante. Aquí cambia el tono, pero es interesante. Cuando estudiamos a los teólogos eruditos de la palabra, ellos dicen que lo que está diciendo Jesús aquí es que Él mismo es el cumplimiento de la ley. Nosotros somos incapaces de poder cumplir lo que la ley dice, pero en Jesús sí. Como Jesús cumplió la ley por nosotros, ahora nosotros podemos cumplir lo que la palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Antes no podíamos hacerlo, en Cristo podemos hacerlo. Es difícil amar como a ti mismo a aquel que te hace daño, pero Jesús dice que debemos de hacerlo. Con nuestras fuerzas no podemos, con Jesús sí se puede. Continúa Jesús enseñando, dando su cátedra y dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los demás, será considerado como pequeño en el reino de los cielos. Wow. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Esta es una revelación preciosa para nosotros. Déjeme leer otra vez. Ponga atención. De manera que, dice Jesús, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice Jesús, y así enseña a los demás. Yo quiebro el mandamiento y luego así le enseño a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, ahí está la clave. Cualquiera que practique los mandamientos y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Ahí está la grandeza de los hijos de Dios. No en lo que nosotros somos por nosotros mismos, sino en esto, en practicar los mandamientos, en conocerlos y practicarlos. De nada sirve conocerlos si no se practican. Ahora, esto es interesante porque Jesús acá nos está hablando también de que en el cielo van a haber jerarquías. Acá en la iglesia terrenal, algunos tienen autoridad, gloria y honor más que otros. Es así, esa es la realidad. Reconocemos en nuestras congregaciones a personas que reciben diferentes grados de honor y autoridad, ¿cierto? Algunos son líderes, otros son enseñan la escritura. En las iglesias hay diferentes roles y tienen diferentes grados de autoridad. Hay pastores, hay diáconos, hay diaconisas. Así es la iglesia. Y este texto lo que nos dice es que en el reino de los cielos será igual. En el reino de los cielos también Dios pondrá a cada persona según la persona haya sido, la fe de la persona, como la persona haya sido acá en la tierra, también en el cielo la persona tendrá roles diferentes. Y esto es muy lindo saberlo. ¿En dónde quieres estar tú en el cielo? ¿En aquellos que llegaron al cielo pero o
en otro lugar, en un lugar de honor o un lugar de autoridad. Esto es bíblico, así que muy interesante lo que Jesús nos enseña. Y Jesús termina este discurso diciendo: yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Se acuerdan quiénes eran los escribas y fariseos? Maestros de la ley, ¿cierto? Estaban pero bien agarrados de la ley, pero el corazón lo tenían lejos de Dios. Ahora dice: si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Eso no lo dice el pastor Mazariegos, eso lo dice el Señor Jesús. Los escribas, los fariseos eran conocidos porque ellos tenían un afán por observar todo lo que la ley decía, hasta el más pequeño detalle de la ley de Moisés. Ellos estaban pendientes de que se cumpliera. Según estos, los escribas y los fariseos, cada ritual y cada sacrificio tendría que ser exactamente como Moisés les había dicho en el libro de Levítico. Ellos creían que de esta manera ellos iban a alcanzar la justicia, el perdón de Dios. Ahora, Mateo en este evangelio registra esas palabras de Jesús, y Jesús cambia todo eso, porque nosotros, hermanos, somos incapaces de producir una justicia verdadera en nosotros mismos. Usted, sin el Señor, sin Cristo en su vida, usted no va a producir frutos de justicia en su vida. Tiene que estar Jesús en su vida para que usted tenga verdaderos frutos. La única manera que usted sabe si tiene buenos frutos o no es: mire su vida y compárela con la Biblia. ¿Qué hay en su corazón? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cómo comparte usted con los demás? Y esto es serio. Escuchen. Aquellos, dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Cuidado. Los fariseos, los escribas, ellos se sabían la Biblia y ellos querían cumplir todo, pero el corazón estaba lejos de Dios. Sus acciones no reflejaban que Dios estaba en el corazón de ellos. Nuestras acciones, nuestras palabras, lo que decimos, lo que hacemos, deben de reflejar que Jesús está acá. No es nada más de decirnos cristianos, no es nada más tampoco de venir a la iglesia. Tiene que estar mis acciones de acuerdo a la voluntad de Dios en Cristo, porque solo yo no puedo. Y eso es muy importante. La verdadera justicia es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y no es algo que el ser humano pueda lograr solo. Somos salvados, hermanos, somos salvados, con esto salgo, somos salvados por la justicia de Cristo, quien cumplió lo que nosotros no podíamos y tomó nuestro lugar. Todo lo que estaba escrito con el profeta Moisés y con los demás profetas, nosotros somos incapaces de cumplirlo, pero Jesús lo cumplió por nosotros. Así que Él cumplió hasta la última jota, la última tilde, y nosotros ahora, por pura gracia y misericordia de Dios, somos justos por Él. Así que, hermanos, nunca olviden que la vida cristiana es una vida de acción. Es una vida donde no es únicamente ir a la iglesia o conocer las escrituras, sino que es una vida de acción, una vida que acciona bajo la voluntad del Señor.